La profe. Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Sin cámara, no lo vemos. Ahora sí lo vemos. Estaba cuadrando acá. ¿Qué más bien? Bien, señor, ahí juiciosos, trabajando. Ah, bueno. No sé cómo va. Bien, bien, Daniel. Gracias a Dios, bien ahí. Vamos avanzando. Eh, ¿Ya le sirvió el cargador el cargador de... del portátil? Ese cargador sí, sí, ya lo cambié. Lo cambié con otro computador de aquí en la sala de sistema. Creo que va a ser... Sara, Mercedes y María José, buenas noches. Buenas noches, profe. Hola, profe. Buenas noches, profe. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios y a ti, profe. Bien, gracias a Dios, bien. Leo. Henry, Adriana y yo, buenas noches. Yo les voy a pedir un favor. Si de pronto cierro la cámara y el micrófono, eh, salgo por 2 minuticos y vuelvo rápido, ¿listo? Es que estoy pendiente de algo. Entonces, para que sepan que cuando me hagan señas, entonces cierro micrófono y cámara un momentico y regreso lo más rápido que pueda. ¿Listo? Sí. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo vamos ahora? ¿Cómo les fue en el examen? Estaba larguito, profe. Casi no. Estaba muy fácil, ¿cierto? No, no, estaba un poquitico Qué bueno. cascarito. Cascarito, tenía unas cascaritas, profe. ¿Cáscaras? No, yo no me acuerdo por eso, cáscaras. No, yo solamente advertí unas cáscaras. Advertí unas cáscaras. Ah, yo no sé. De pronto se las toparon, pero no sé por qué. Bueno, mañana con el favor de Dios ya me pongo a calificarles. ¿Listo? Y espero les haya ido bien. Bueno, este segundo corte les voy a mandar, de pronto mañana también les subo unas lecturas del libro de Santiago y les subo un formato para que hagan un pequeñísimo informe. ¿Listo? Para que aprovechen esas lecturas de Santiago. Entonces se las mando. Les subo, voy a subirles otro foro, les subo la lectura, otro foro y un trabajo. ¿Listo? Y el examen sí para el final del corte. Entonces son las 4 notas que vamos a estar trabajando este periodo. ¿Listo? Jamie, buenas noches. La semana pasada, el día del examen,
Henry, Jamie no se conectaron, pero presentaron el examen, ¿cierto? Profe, sí me conecté. Lo que pasa es que mi internet me saca, entonces ingresaba, salía, me tocó así. Pero presentaste el examen. Sí, profe. Vale, listo. Profe, en mi caso también fue con el tema del internet, pero sí, yo estuve. Ah, bueno, se les Oh, cae. oh, se les- profe, pero usted se habilitó, ¿Cómo? usted habilitó la sesión. Ese día sí yo abrí la sesión, yo abrí la clase. Sí, Y ajá, la- y pero la- yo no estuve, profe, no, porque cuando yo entré no había habilitado, pero por el grupo que nosotros tenemos, es que yo no está habilitado el parcial y yo creí que ya no habría que entrar. Qué pena, profe. yo lo abrí y lo dejé abierto como media hora. No ingresé, profe. La verdad no me percaté. Pero sí Listo. presenté el parcial. Perfecto, vale, listo. Eh, Profe, no, sí, tiene toda la razón. Yo cayendo en la cuenta, no, yo tampoco estuve en la clase. Nicolás. Yo que también me enteré por el grupo que ya el parcial estaba habilitado y no, señor. Yo Bueno, tampoco. sí, porque Tiene toda la razón. yo abrí la clase y llamé lista. ¿Listo? Para que sepan, porque estuve, yo, y dejé como media hora por si tenían dudas, pero no os preocupéis. Bueno, profe, ya podemos dormir tranquilos esta noche. Gracias. Sí, por ahora duerma tranquilo, mientras que yo califico. Listo. Vamos a continuar con Santiago. Del autor que estuvimos hablando, ¿cierto? De los destinatarios, que eran primero que todo judíos, lo segundo vimos que eran cristianos, y lo tercero que estaban dispersos. ¿Listo? Ya vimos más o menos por dónde estaban dispersos. El lugar y fecha, ya también estuvimos hablando algo de esto, teniendo en cuenta algunas evidencias, como son la persecución registrada en Hechos 12 y lo del Concilio de Jerusalén. Nos ubica el libro más o menos entre el 45 al 49, más o menos dijimos. Esto estuvimos viendo esta línea del tiempo, donde más o menos podemos saber en qué época se describe Santiago, ¿sí? Más o menos comparado con los emperadores, con algunos gobernantes que hubo en Judea, en Jerusalén, en Judea, en esa época. ¿Listo? En cuanto a la canonicidad, pues la canonicidad no se pone en duda. Bueno, el único que pone en duda la canonicidad de Santiago fue Lutero. Lutero no quiso aceptar el libro de Santiago como inspirado por Dios, por una sencilla razón. ¿Sí? ¿Alguien sabe cuál es esa razón por la cual Lutero dijo que ese libro no es inspirado por Dios? No. Adriana. Es porque él habla acerca de las obras y para Muy bien. Lutero solamente la salvación es por fe, pero pienso yo que él lo interpretó así, como que Santiago está hablando de que las obras también son importantes para la salvación. Muy bien. Lutero interpreta que Santiago precisamente contradice el pensamiento de Pablo, donde Pablo habla de que la salvación es por fe, pero Lutero dice que Santiago dice que es por obras. Sin embargo, cuando uno lee a Santiago, Santiago no está diciendo que la salvación sea por obras, sino que esa fe desarrollada en la salvación nos lleva a hacer buenas obras. Y finalmente, la mayoría de escritores a lo largo de la historia van a tomar a Santiago como complemento de Pablo. El único que puso en duda la canonicidad, como les digo, realmente fue Lutero. Entonces, en cuanto a la canonicidad, pues no podríamos decir mayor cosa, ¿sí? Que fue aceptada con facilidad, fue incluido entre los primeros escritos de la iglesia primitiva y es ratificado por los padres de la iglesia. Y en cuanto al estilo literario, debemos decir
es una epístola, tiene forma de epístola, tiene los elementos de una epístola, pero es una colección de proverbios porque tiene el estilo de proverbios también. Tiene una cantidad de proverbios dentro del desarrollo de todo el escrito. Una obra retórica de persuasión, parecida a Primera de Juan, ¿sí? Donde se está persuadiendo acerca de varias situaciones que se están viviendo al interior de las iglesias que están en la dispersión, ¿sí? El primer versículo es un saludo epistolar, lo que lo hace una epístola a este escrito. Después viene una breve introducción de temas, del 2 hasta el 18, una breve introducción de temas. Después va a venir la idea central de la obra. La idea central de la obra que va del versículo 19 hasta el 27. Después en el capítulo 2 viene una ampliación de temas en relación con los temas de la introducción. Todos los temas que él toca en la introducción luego los amplía, ¿sí? Con la idea central, ¿listo? Con la introducción y con la idea central, entonces va a ampliar todos esos temas. Y finalmente va a venir un resumen de todos los temas. Es una forma retórica en la cual Santiago escribe, pero como les digo, tiene una serie de proverbios, tiene varios, ¿sí? Entonces, ese es el estilo literario. Es una epístola, ¿sí? Que se escribe a manera de proverbios, ¿sí? Pero a manera retórica, donde introduce los temas, amplía los temas y resume los temas, ¿sí? Es la forma en que él desarrolla este escrito. El tema ya creo que lo vimos, los resultados de una fe viva, la cual produce obras que honran a Dios, ¿sí? Probablemente usted la idea central de Santiago. Y esto, y entender este tema, la fe viva que produce obras, va guiándose en la interpretación y aplicación de los diferentes pasajes a lo largo de Santiago. Entonces, a la medida que se va estudiando esta carta o esta epístola, este escrito, se puede confirmar o cuestionar esta hipótesis. La idea central ayuda a aclarar los pasajes difíciles. La idea central va alrededor de hacedores de la palabra, es decir, esa fe viva que produce obras. El que cree en la palabra pone en práctica la palabra, es hacedor de obras, es hacedor de la palabra. Entonces, a lo largo del escrito, los pasajes difíciles se van aclarando con esta idea central, ¿sí? ¿Cómo se es un hacedor de la palabra a partir de la fe que se tiene y que produce obras que honran a Dios? Entonces, por eso yo ya les había hablado de la idea central, hacedor de la palabra, y los temas que hay alrededor, ¿sí? Soportar pruebas y tentaciones. Las pruebas y tentaciones son un tema recurrente en Santiago. La sabiduría, ¿sí? Tiene buena actitud hacia los bienes materiales. Es decir, aquí va a hablar acerca de los ricos y de los pobres. No en cuanto a tener o no tener, sino en cuanto a la actitud que se tiene con respecto a las cosas materiales, ¿sí? La constancia, el uso de la lengua y el saber orar. Son los 6 temas que van a girar alrededor de ser hacedor de la palabra. Y entonces el tema central lo vimos en el versículo 22, ¿sí? Desde el 19 hasta el 27 es la idea central. Todo alrededor de hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cómo se entiende esta idea central acá? ¿Sí? Pronto para oír, tardo para hablar. Tardo para hablar con respecto al tema de la lengua, ¿sí? Y no refrena su lengua. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, viene lo de acá y ya es uno de los temas recurrentes. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace lo de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo su rostro natural. Se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo es. Esto va relacionado luego con otros temas como la sabiduría y otros, ¿sí? Sobre la escritura, ¿listo? Recibir la palabra implantada, ¿sí? Y aquí la perfecta ley, la de la libertad. Y miren que ya toca el tema de la perseverancia, la constancia, ¿sí? Para no ser un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Entonces,
quien es tardo para hablar, es decir, que refrena su lengua, el que obra la justicia de Dios, es decir, es hacedor de ella, el que no desecha, no, el que desecha toda inmundicia, pero recibe la palabra, es decir, mira atentamente a las escrituras, ese es el hacedor, ¿sí? De la palabra. No hay otra manera, no hay otra manera. Por eso este tema de la lengua va a ser muy importante en Santiago. Es un tema que muchas veces no se le presta atención en la iglesia moderna, pero que es de suma importancia. Y así lo va a presentar Santiago. De hecho, que Santiago va a decir que la lengua es como el, como el timón de un barco. Y uno dice, el timón dentro del barco, pues uno de los más pequeños es el timón, pero es el que se encarga de mover todo el barco. La lengua es la que se encarga de mover muchas cosas dentro de las comunidades, ¿sí? Y eso Pablo, perdón, Santiago lo tiene muy presente y se los va a aclarar, pero con suma insistencia. ¿Listo? Vimos acerca del ser hacedor de la palabra a lo que se enfrentan y lo que produce. ¿Se acuerda que ese cuadrito ya lo habíamos visto? Entonces, el hacedor de la palabra se va a enfrentar a todas estas cosas, a las pruebas, a la tentación, a la palabra de Dios, se enfrenta a las personas, se va a enfrentar a la realidad, se enfrenta a la lengua, ¿sí? Al hablar, ¿sí? Se enfrenta el hombre sabio de entendimiento, se enfrenta al mundo, se enfrenta a la venida del Señor. Pero todo eso va a producir madurez, firmeza, frutos, imparcialidad, obras, control, sabiduría, sumisión a Dios, paciencia y una vida piadosa. Y todo esto para mostrar que definitivamente no va a ser lo material lo importante, sino es la actitud que se tiene con respecto a cómo se pone en práctica la palabra de Dios, ¿sí? En favor del prójimo. Vimos también la comparación de la epístola de Santiago con Jacob en el capítulo 15 para mostrar cómo hay algunos términos que son muy similares para entender un poco cómo es posible que el Santiago del Concilio de Jerusalén, el hermano Jesús, fuese el mismo que escribió la epístola a Santiago. ¿Sí? Ahí tenemos esta comparación que me parece muy interesante. ¿Listo? Eso en cuanto al tema. ¿Cómo es que un rústico galileo como Santiago hubiera podido componer un documento en griego tan bueno como este? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Que lo hizo con ayuda de un amanuense, de pronto. ¿Es posible que alguien le haya podido ayudar? Que no era el mismo, ¿Ah? que no era el mismo, Que no era el mismo que, o sea, del Santiago que era el rústico que se conoce. pero el que escribió sí fue el hermano de Jesús. Y están las evidencias. Sí, Entonces, pero puede ser una teoría. Estamos hablando de las teorías. sí, claro, pero el determinar que fue el hermano de Jesús, da las evidencias, si en un 99.9%, sí ya hay una confirmación que sí fue ese Santiago el que escribió. Entonces, él era el hermano de Jesús, ¿sí? Y la forma que escribe es magistral. ¿Qué podemos asumir? Bueno, John Alexander. Profe, pues lo primero que se me ocurre es que tuvo una influencia de alguien más, pero lo mismo o quizás muy cercano se podría pensar de Pedro, que era muy rústico pescador, pero cuando uno mira la carta dice cosas muy bonitas, o sea, parece que no fuera la misma persona y es la misma transformación me imagino yo que de Dios en su vida y su proceso con Dios sus experiencias, yo qué sé, que lo llevaron a escribir una carta tan hermosa en el caso de Pedro y podría pasar lo mismo con Santiago. Que uno tenga un trasfondo, un origen, no significa que debe quedar en esa condición, sino que uno pues está avanzando y cambia. Nosotros, mire quiénes éramos y estamos en un proceso profesional y dice uno, uy, pero yo a qué horas o yo cómo, pero
se puede aprender a hablar distinto, a escribir diferente, a expresarse diferente. A eso me refiero yo. Bien, bien, John. Por eso es interesante porque efectivamente Santiago estuvo mucho tiempo al lado de los apóstoles y él aprendió de ellos, ¿sí? Él escuchó a Jesús de primera mano porque era su hermano. Aunque lo trató de loco, y él está loco, de todas maneras escuchó muchas cosas de Jesús. Y luego al lado de los apóstoles aprendió, tuvo que haber aprendido muchas cosas. Recordemos que Santiago va a escribir esta carta entre unos 18 años después de la muerte de Jesús. No fue el mismo. Ya habían pasado como unos 18 años de la muerte de Jesús. 18 o 20 años más o menos desde que Jesús murió. Recordemos que Jesús tuvo que haber muerto como entre el 27 y el 30 después de Cristo, más o menos. Sí, dependiendo la referencia que tomemos de su nacimiento. Si decimos que nació en el año 4, tuvo que haber muerto como en el 29, porque murió a la edad de 33 años. Si nació en el 7 antes de Cristo, tuvo que haber muerto como en el 26, más o menos, después de Cristo. Entonces, más o menos se calcula entre el 26 y el 30 la muerte de Cristo. Y Santiago escribe como entre el 47, ¿sí? 48 por allá. Entonces, son siempre 18 años en los cuales estuvo al lado de los apóstoles. Recordemos cuando uno lee Hechos, cuando estaban en el aposento alto, ahí estaba Santiago con ellos. Y sucede el milagro de Pentecostés, y ahí Santiago va a empezar a crecer. Entonces, esa es una buena posición, yo. Mercedes. Profe, una un poquitico más espiritual. Y es que si es el hermano de Jesús dijeron exactamente lo mismo, ¿cierto? De que como el hijo del carpintero podía hablar así. Entonces, obviamente, él participa también de esa naturaleza biológica del hermano, pues no sé, o diría yo, pues. No, pues puede ser correcta esa apreciación, pero sin desconocer que Jesús sí era 100% divino. O sea, que tenía una suprema ventaja con respecto a sus hermanos, en ese sentido. Pero sí, obviamente es un proceso de crecimiento, es un proceso de maduración, ¿sí? Donde De crianza. y estar al lado de los apóstoles le tuvo que haber ayudado muchísimo para poder aprender muchas cosas acerca de Jesús que seguramente se las perdió por tratarlo de loco, por no acercarse a él. Entonces, es una posibilidad. ¿Y cuál es la relevancia de Santiago en el siglo XXI en Colombia? Me gustaría escucharlos con respecto a eso. ¿Es relevante Santiago para nuestra época? Y a uno nomás, y a uno. Eso, John. Ay, profe, no, pues yo mirando la situación, un ejemplo así sencillo, una problemática con los grupos armados, con las disidencias y todo esto, de pronto es mucho lo que se dice, es mucho lo que se firma, pero es poco lo que se hace. Entonces, Santiago sí nos lleva a pensar que es más importante controlar lo que se dice y más bien fijarse en lo que se hace, porque lo que se hace tiene mucha más trascendencia que lo que se dice o lo que se escribe. En el caso de colombiano, que tantas cosas de parte del gobierno, y no solo es que los malos son ellos, de parte del gobierno han habido incumplimientos y de parte de ellos también. O sea, yo digo que en esta problemática de grupos armados y todo esto, creo que Santiago nos da una lección de que lo que se hace importa más. Bien. Profe, yo pienso, ¿Qué dice Jamie y luego Mercedes? ok, perdón. Buenas noches, profe, compañeros nuevamente. Profe, considero que la palabra de Dios siempre marca un precedente en la vida de todo ser humano.
en la constitución de un país como tal, y es fundamental cada principio que en este caso en el libro de Santiago está descrito. Cuando usted hace mención a lo que, bueno, la nueva panorámica que aprendí a través de este curso, el enfoque o el tema central de Santiago es hacedor de la palabra. Y ahí yo creo que está lo principal para que todas las cosas funcionen. Y cuando usted hace también la forma del círculo muy bonito que me llamó la atención y quería compartirle algo que me pasó mirando, haciendo un paréntesis, mirando clases, estaba en aquí en mi casa y llegó un pastor y precisamente yo estaba mirando su clase nuevamente acerca del tema y me dijo, tremendo como Dios permite que aprendamos algo nuevo. Quiere decir que ese día él se fue edificado. Por esa forma, como se pudo ampliar y dijo, mucho tiempo leyendo las escrituras, leyendo este libro y no había entendido esta centralidad. Y creo que partiendo de allí, el ser hacedor de la palabra en cuanto a todo lo que hablamos, por ejemplo, el control sobre la lengua. Nosotros damos muchos argumentos, lo que decía el compañero John Alexander, muy cierto, muy acertado. Cuando hablamos hay muchos pronunciamientos en todas las esferas de nuestra vida, pero ¿qué tanto control tenemos sobre la lengua? ¿Y cuántos problemas nos evitásemos si pudiéramos tomar este principio, la palabra de Dios? Creo que siempre será edificante para nuestras vidas y lo necesario, ya se llame una constitución familiar, eclesial o como una institución social también. Yo creo que es importante lo que la palabra de Dios nos enseña. Sí, Emi, muy cierto. Nos evitaríamos muchos problemas si aprendiéramos a cerrar la boca cuando tenemos que cerrarla. Listo, ¿qué dice Mercedes? Profe, bueno, yo considero, además de lo que han dicho pues los compañeros, acerca de la falta como de coherencia o más bien de balance, falta de balance dentro de las iglesias. Pues yo pienso que el texto está hablando pues a la iglesia hoy y aquí en Colombia, específicamente la pregunta. Entonces, de pronto en la iglesia estamos muy pendientes, en muchos casos, a la parte de oración, que está muy bien, que es lo primordial, pero la parte de pronto de satisfacer a los miembros o a los que llegan nuevos con lo que necesitan también desde el punto de vista natural, eso lo descuidamos. Pero por el otro lado, también está el hecho de el activismo exagerado con la función social y la ayuda y pues una cantidad de cosas y se descuida también la parte de la oración. Entonces, de pronto en algunas actividades eclesiales estamos en la falta de balance o en el desbalance. Sí, sí, eso es muy cierto. Pero hay otros temas además en Santiago, aparte de lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Que son muy pertinentes. Tienen que ver con la relación entre ricos y pobres, por ejemplo. ¿Cómo se dice que el obrero es digno de su salario? Dice las escrituras. Y Santiago va a criticar a los ricos por el trato que le están dando a sus obreros. Y es sorprendente que hoy en día conozco de empresarios cristianos que dejan mucho que decir como cristianos, como empresarios, más bien como dueños de empresas, dejan mucho que decir. Son esos negociantes, pero no son cristianos. Miren, lo verán. Hay un testimonio. Ustedes con ustedes vimos administración eclesial el año pasado. El ejemplo de mis amigos, cómo sorprenden ellos tratando bien a sus empleados y cómo su empresa va saliendo adelante. Santiago va a criticar mucho eso. En el contexto nuestro sí se necesita ser hacedores de la palabra, pero ¿saben cuál es el gran problema de la iglesia en Colombia?
en este momento que no podemos, la iglesia en términos generales y en un porcentaje muy alto no es hacedora de la palabra porque no lee la palabra. Si no leen la palabra, ¿qué van a poner en práctica? Y luego viene, es lamentable, yo lo digo, para mí es lamentable. Y vuelvo les digo, hay predicaciones que son muy bonitas, que dicen muchas verdades, pero no son bíblicas. No son bíblicas. Son más motivacionales. Y se quieren motivar a que las personas vivan bien y vivan cómodas y piensen en cómo salir adelante. Pero no se está enseñando la verdad del Evangelio por medio de las Escrituras. Entonces, ¿cómo la van a poner en práctica si tampoco desde el púlpito se enseña? Y ahí es donde viene la pregunta, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos ponerla en práctica? Adriana, Profe, también pienso ahorita que estamos en épocas de elecciones, épocas electorales. Aquí también como que podemos ser, digamos, nosotros tentados o bueno, o probados en ese tema porque pues ahorita se ve mucha corrupción y conveniencia. Entonces, sí, bueno, si la iglesia deja entrar al político o si la iglesia no, pero el cristiano en sí, sí participa en temas, no que participe en política, sino que de pronto en su participación no haya esa transparencia. O sea, viendo que ahorita eso es algo que también viene a colación en estos tiempos de elecciones. claro, eso es muy cierto, Adriana, pero yo te aclaro algo ahí. Uno, la iglesia no debe participar en política, definitivamente. Ese es uno de los errores históricos que se ha cometido y es un error grave. La iglesia no participa en política, no debe participar en política y no debe prestar el púlpito para política. Pero Pero el cristiano sí debe, no como cristiano, sino como ciudadano ser responsable. Y con los principios cristianos que se tienen, mostrar responsabilidad ciudadana en la participación política. Entonces, yo no participo en política como cristiano. Eso es algo que yo tengo claro. Yo no voy y voto porque, ay, que yo soy cristiano, entonces, no. Yo voy y voto porque yo soy ciudadano colombiano y como tal tengo una responsabilidad con mi país, con mi ciudad. Pero los principios cristianos que yo tengo deben darme bases para ser responsable en cómo voy a votar y por quién voy a votar. ¿Sabe cuál es el peor error que cometemos nosotros cuando votamos? Que votamos por personas, no por programas. Y uno ve que las personas, ¿y por qué voto por fulano? ¿Por qué? Porque es que el otro es satánico, el otro es usado por el diablo. Y yo pregunto, ¿y ya vio qué está proponiendo el otro? No, no, pero mejor me voy por este. Yo digo, no, es que uno no vota así, no es una manera responsable de nosotros votar. Porque en últimas terminamos votando por personas que tampoco son cristianas, si es que vamos al hecho. Si es que vamos al hecho, también terminamos defendiendo personas que no son cristianas. ¿Listo? Que tomamos criterios no muy, no muy bien argumentados para participar. Desde ese punto de vista, yo sí siempre lo he tenido claro y eso es lo que yo transmito y enseño. La iglesia no participa en política, el ciudadano es responsable de participar, pero tiene que, bajo sus principios cristianos, ser responsable en cómo participa en la política. Y el que llega a los cargos, el que se lanza a cualquier cargo, no se lanza y ni se debería lanzar como cristiano, debe lanzarse como ciudadano. Y cualquiera que aspire a un cargo público en Colombia debe pensar en que, quiéralo o no lo quiera, debe pensar en todos, en toda la comunidad, incluyendo las minorías, porque son ciudadanos también. ¿Cómo lo voy a hacer? Con responsabilidad. Que yo comparta los criterios de las minorías o no, no es el problema. Es cómo yo los voy a tratar como ciudadanos.
Porque si yo llevo como cristiano, con principios cristianos y la política cristiana a armar, pues entonces tendría que sacar del país a muchas personas que no se quieren convertir. Y ese no es la labor del político. La labor del político es trabajar en pro de toda la comunidad. Ese es el papel, eso es lo que yo entiendo y eso es la manera que nosotros como cristianos deberíamos hacer política. Yo no voto por aquel si estaba o no estaba a favor del aborto, yo no voto por este si está a favor o no de eso. ¿Por qué? Porque en última yo voto es por un programa que hay detrás de él. Entonces yo tengo que entender los programas que hay, ¿sí? El hecho que esté a favor o esté en contra de ciertas cosas es un asunto, es uno de los tantos temas. El otro es, ¿qué está proponiendo? Porque en última hay muchas cosas que no van a poder hacer, otras que sí van a poder hacer. ¿Sí? Entonces, es eso, el criterio de cómo yo soy cuidadoso en cómo votar. Y si yo no veo opciones, realmente, pues, para eso está el voto en blanco. Si es que yo no siento seguridad en votar por ninguno, pues voto en blanco. Asumo mi responsabilidad ciudadana en el voto y considero que si no estoy de acuerdo con ninguno de los programas que están proponiendo, voto en blanco, porque ese es el criterio o uno de los criterios que se tiene. Que lo critican a uno o no por votar en blanco, pues ese es otro tema, pero es la responsabilidad que yo asumo. ¿Sí ven? Entonces, desde ese punto de vista, hay que tener cuidado. Por eso Santiago le da duro a los ricos, no porque sean ricos, le da duro a los ricos por la actitud que tienen por ser ricos. Y no les está diciendo que que no puedan entrar al reino de los cielos. Les está diciendo que tienen que cambiar su actitud si quieren pertenecer. No les está diciendo que dejen las riquezas, no. Les está diciendo es cómo deben manejar las riquezas para hacer buenas obras. Y eso es lo que Santiago va a estar planteando en su carta y que luego vamos a estar mirando algunos pasajes y de pronto yo les comparto el video de la aplicación que yo hice sobre ese tema, también para que la puedan escuchar. ¿Listo? Entonces, para que lo veamos un poquito desde esa perspectiva. Entonces, Santiago sí es muy pertinente para nosotros en esa época. En el siglo XXI en Colombia es muy necesario, ¿sí? Sobre todo para que desde la iglesia motivemos realmente a que la gente lea las escrituras y las ponga por obra. Pero no pueden poner por obra algo que no leen. Eso sí es muy importante. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Santiago escribió una carta pastoral a los hebreos creyentes, ¿sí? A los judíos creyentes que estaban dispersos y que antes de la persecución pertenecían a la iglesia en Jerusalén, ¿sí? Entonces vivían aquí en Jerusalén y fueron dispersos. Estos creyentes vivían en la pobreza, trabajando para ricos hacendados que los explotaban. Algunos de estos judíos eran mercaderes, pero todos ellos estaban experimentando bastantes dificultades económicas. Y por eso Santiago trae a colación una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo leyeron, ¿cierto? En la comparación que hicieron con Sermón del Monte y Santiago, esa bienaventuranza está plasmada en el capítulo 2 de Santiago. Entonces, Santiago lo que hace es responder a sus necesidades escribiendo una carta especialmente para ellos. Y en esa circunstancia les va a decir, es entendible la situación que están pasando, pero refrenen su lengua. Refrenen su lengua, porque no pueden esperar que ellos cambien si su lengua no está controlada. Yo no puedo esperar que alguien cambie si mi lengua es suelta. ¿Sí ven? Entonces, desde ese punto de vista es que lo va a empezar a asociar. Y va a empezar a asociar eso con el tema de la sabiduría. Es necesario ser sabios. ¿Sabios para qué? Para manejar todas estas circunstancias. Y hay que ser constantes, perseverantes. Y hay que orar una y otra vez. ¿Listo? Entonces,
Eso para avanzar un poquito en esto de Santiago, es posible que, no sé, mañana de pronto no alcanzamos a terminar Santiago, lo dejamos para otra semana y luego las otras 3 semanas las dejamos para ver las cartas de Pablo y la de Judas, ¿listo? Y ya en el tercer corte entonces vemos las cartas de Juan y Apocalipsis. Entonces, no quiero, con eso de Santiago no quiero correr tanto, precisamente para tratar de dejar algunos puntos muy importantes que les queden claros a ustedes. ¿Listo? Ya por hoy, pues el tiempo se acabó. Entonces, que descansen, que pasen buena noche y espero que mañana tengan buenas noticias de sus notas. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe, muchas profe. Nosotros gracias. también esperamos lo mismo. Sí, Great. profe. Gracias, Feliz profe. noche, Gracias, profe, compañeros. señor le Feliz bendiga. noche, profe.